como un río. Claro, la pregunta, ¿qué se entiende por canal abierto? ¿Y qué es lo que mencionas? Algo así parecido como un río, que tenga una desembocadura en algo perceptivo. Ok, no, en el sentido de la palabra abierto no tiene que ver con dónde descarga, sino más bien que el fluido tenga una superficie libre la cual está expuesta a la atmósfera o a un ambiente de presión constante. Un río efectivamente es un canal abierto, pero no porque la desembocadura entregue al océano, sino porque en toda su superficie está abierto a la atmósfera. ¿Okay? Los canales son algunas de las obras de ingeniería más antiguas que hay y que actualmente y que todavía funcionan. Por ejemplo, los acueductos de Roma, donde todavía funciona uno que alimenta la Fontana di Trevi en Roma. Esos son canales diseñados y construidos hace 2000 años y siguen operativos. Entonces, se entienden o se han entendido su funcionamiento hace muchos años. Se ha mejorado la descripción fina de cómo funcionan, porque los principios básicos ya se manejaban hace 2000 años. Entonces, déjenme dibujarles algo. Un canal abierto tiene que ver con una fuente de líquido, un fluido, el cual está expuesto a la atmósfera. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos, por ejemplo, los océanos. Creo que no se ve todavía Ya, voy a cambiar la la pantalla. otra imagen. Déjenme cambiar eso. Ok. Entonces, los canales abiertos, o el concepto de canal abierto, requiere que el fluido esté expuesto a la atmósfera. Entonces, por ejemplo, los océanos, lagos, ríos y canales, todos son, en cierta medida, un canal abierto, ¿no? Hasta ahora hemos visto el flujo en tuberías, y eso por la construcción de la tubería es un elemento unidimensional. En este caso, ¿ustedes qué pueden hablar, qué pueden mencionar sobre las dimensiones que tiene el problema? Por ejemplo, un océano es un fenómeno unidimensional. No, No, es un fenómeno tridimensional, ¿verdad? Aun cuando un tsunami sí se puede estudiar de forma bidimensional. Eh, los lagos también son elementos tridimensionales, pero tienen buena representación bidimensional. Porque en general son muy anchos, muy largos y poco profundos. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de los ríos y los canales?
Se pueden modelar en 2D, ¿no? Se pueden modelar en 2D y también en 1D. O sea, son fenómenos tridimensionales que se modelan en 2 dimensiones y en 1 dimensión. ¿Ya? Por ejemplo, un río, que en una sección del río yo podría ver el fondo del río con esa geometría. Y el líquido que viaja en ese río que tenga esa geometría. Esta es una sección de, de nuestro cauce. El río podría tener una geometría así, por ejemplo, vista en planta, donde tenemos nuestro líquido o fluido o agua o lo que sea viajando por este río, ¿no? Luego, es un fenómeno al menos bidimensional, pero yo lo puedo estudiar también en 1 dimensión. El fenómeno es tridimensional por su geometría, pero también, por ejemplo, en esta sección AA, que puede ser un corte acá, hacemos un corte en el río, vemos esta forma, y el agua puede tener remolinos en los bordes, ¿eh? Puede tener distintas geometrías en sus líneas de corriente bastante complicadas. Pero uno podría modelar en 1 dimensión, donde esa dimensión es el eje longitudinal del río. ¿Ya? Y eso se hace hoy en día, es aceptado y es correcto, es una buena aproximación para el nivel de incertidumbre que uno normalmente maneja. Déjenme mostrarles unos videos. ¿Se ve la pantalla? ¿Hartos colores? Sí, profe. Ok. Esta es una simulación que hice yo hace ya algunos años, donde esta es una vista en planta. Acá tenemos un lago grande, hay una represa que contiene esa agua, y después hay un valle que desciende hacia el mar, y acá hay una ciudad. Entonces, una noche esa represa se rompió y el agua bajó por el valle, ¿no? Entonces ustedes entenderán que este es un fenómeno tridimensional. Tenemos una diferencia de cote importante, hay extensiones horizontales, laterales, son menores, y esto es un fenómeno tridimensional. Pero el modelo que lo describe es un modelo bidimensional, se llama aguas someras, ¿no? Y nosotros en esta unidad vamos a plantear ecuaciones que nos permiten estudiar canales más simples que esto, obviamente, que una representación unidimensional es adecuada. Otra imagen de este mismo fenómeno, pero más cerca, es justo en la zona de ruptura de la represa. Miren, como el agua se va hacia un lado y hacia otro. Estas imágenes o videos se producen o se construyen resolviendo las ecuaciones en derivadas parciales que describen el balance de masa y el balance de momento del agua que está sometido a la fuerza de gravedad y sobre una topografía variable. Es lo que se llama un enfoque diferencial o un análisis diferencial. Bueno, volvamos al libro. Entonces, nosotros tenemos
un fenómeno físico que en general es tridimensional, pero puede ser representado de buena forma en dos dimensiones, y para el caso de este curso y los canales específicos, en una dimensión. ¿Ya? Los flujos en estos elementos abiertos, canales abiertos, se pueden clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, se habla de que el flujo es continuo y es independiente del tiempo. ¿Ya? Es decir, yo estoy mirando un canal y pasa el agua, me doy vuelta y vuelvo a mirar y no ha cambiado en el tiempo la altura ni la velocidad. Podemos hablar que es discontinuo, donde el flujo sí depende del tiempo. ¿Okay? Podemos hablar que es uniforme, el flujo no depende de la posición, es decir, en todo lo largo de este canal tiene la misma altura y la misma velocidad. O no uniforme, donde el flujo depende de la posición. Entonces a nosotros nos va a interesar modelar flujos continuos no uniformes, es decir, continuo, donde no hay dependencia temporal, y no uniforme, donde sí hay dependencia temporal. ¿Ya? Y a lo largo del río, que va a estar, o canal, que va a estar descrito por la dirección X, vamos a tener una velocidad media del canal y una altura de agua o profundidad de agua del canal. ¿Ya? Esa es la altura del agua sobre el fondo del canal. Ahora, la pregunta súper importante. ¿Quién hace que esa agua se mueva? ¿Qué fuerza es la que actúa y genera ese flujo? ¿La presión? No. La gravedad. La presión, imagínense, el canal está expuesto a la atmósfera, luego la presión es la misma. No hay un gradiente de presión que induzca un movimiento en ese fluido. Pero sí existe la gravedad que le dice al agua baje. Usted tiene que bajar. No importa donde esté, trate de bajar. Entonces, en flujo en canales, no es posible ir contra la gravedad, porque la gravedad es el motor, el que mueve este flujo. ¿Sí? En flujo en tuberías, podríamos nosotros agregar un gradiente de presión y forzar el flujo en direcciones contrarias a la gravedad. Si queríamos subir, teníamos que vencer la gravedad para poder transportar nuestro fluido. Si teníamos que bajar, podíamos usar la gravedad a favor nuestro para transportar nuestro fluido. Si necesitamos aumentar el caudal, aplicamos más energía con una bomba. Pero para el transporte de fluidos en canales abiertos, no es posible sin solo el efecto de la gravedad. Entonces, no podemos ir contra la gravedad. Por eso ustedes siempre que vean un canal, ese canal tiene que tener una pendiente a favor del flujo. ¿Sí? ¿Es posible tener flujo en canales abiertos al interior de tuberías? ¿Cómo puede repetir? ¿Es posible tener un flujo en canal abierto, pero en vez de un canal de cemento, un río de piedra, que ese flujo esté al interior de una tubería? Yo diría que no, profe. Normalmente uno tiende a decir que no, ¿ya? Pero si nosotros pensamos una segunda vez,
y nos imaginamos lo que está pasando abajo de nuestras casas, y en particular abajo o afuera del baño, nosotros tenemos afuera de nuestros baños y de nuestras cocinas siempre una descarga en una tubería que es bastante gruesa, y esa descarga, ¿dónde va a terminar? ¿El desagüe? En el desagüe, en la alcantarilla. Y tenemos finalmente en la calle una tubería grande donde el agua llega hasta cierto nivel y fluye hacia, lamentablemente en Arica, el mar. Para que esto funcione, la tubería, la alcantarilla, funciona como contenedor donde hay paredes, pero cada cierto tiempo esas tuberías están expuestas a la atmósfera. ¿Ya? Eso es fundamental. Hay tomas de aire, siempre necesitan, porque si no el flujo no se comporta adecuadamente. Entonces sí podemos tener flujo en canales abiertos, en tuberías. Hay que perforar las tuberías para que entre aire o dejar que no se llenen. Ok, otro elemento del flujo en tuberías es definir el balance de fuerzas o la relación de fuerzas entre las fuerzas de inercia, que están representadas acá por la velocidad de este fluido, y la fuerza de gravedad. ¿No? Y se define el número de Freud, o Freud. Vean, acá hay un link, y ahí lo dicen en inglés correctamente. Nunca aprendí bien cómo se dice ese nombre. Este número representa la relación entre las fuerzas de inercia arriba y las fuerzas de gravedad y la fuerza de gravedad abajo. ¿A alguno le suena familiar, a alguien le suena familiar el número de Mach o Mach? No, profe. ¿No? ¿A nadie? Es un número famoso. No, no, ¿Han escuchado hablar de un avión supersónico? yo no. Profesor, de la velocidad del sonido. Tiene que ver con la velocidad del sonido. El número de Mach o Mach, que es el nombre de una persona, que como M, y es la velocidad del fluido partido por la velocidad del sonido en ese fluido. Entonces, si me recuerdo bien, en el aire el sonido viaja algo así como 300 metros por segundo en aire. Esa es la velocidad del sonido en el aire. Y cuando un fluido viaja a velocidad 300 metros por segundo, o una partícula en ese aire, y lo dividimos por la velocidad del sonido, eso nos va a dar 1, es que el avión, por ejemplo, es sónico, viaja a la velocidad del sonido. Cuando un avión viaja por abajo de la velocidad del sonido se llama subsónico, y los clásicos aviones que nosotros vemos en el aire, el avión viaja y nosotros lo vemos y escuchamos su sonido más o menos contemporáneamente. Pero cuando el avión es supersónico, nosotros vemos el avión y tiempo después llega el sonido. Bueno, esa analogía existe en los fluidos en canales abiertos y se llama el número de Freud. Que tiene que ver con la velocidad de las partículas de líquido dividido por la raíz de GY, donde Y es la altura del agua. ¿Ok? Si el régimen del flujo es tal que este número es mayor a 1,
Es decir, el agua va más rápido y hay poca altura de agua, tenemos un flujo supercrítico. El número de Fourier es 1, se llama flujo crítico. Si el número de Fourier es menor que 1, se llama subcrítico. Eso va a tener implicancias más adelante si llegamos a estudiar lo que se llama el salto hidráulico. ¿Okay? Es posible estudiar un canal. Imagínense este canal abierto. Aquí está la sección de área A. Y nosotros tenemos el fondo del canal acá, indicado por esta línea con líneas pequeñitas que indican como si estuviera empotrado, no se mueve. Este es el fondo del canal. Y arriba de ese canal está viajando el agua. En este caso, la dirección del fluido, ¿cuál es? Hacia allá. Entonces, vamos a cambiar un poco la terminología. Vamos a hablar de Z como la altura geométrica del fondo del canal. Y no va a cambiar en el tiempo ni en la posición, pero el Y es la altura de agua. ¿Ya? Entonces, un canal que está seco va a tener solo la altura geométrica, y un canal que tiene agua va a tener además una altura de agua. Y si tiene mucha agua va a ser cada vez más alto. ¿Ya? Fíjense que a diferencia de las tuberías, por ejemplo, un canal de sección recta el cual está lleno hasta esa altura, va a tener, por ejemplo, un ancho y un alto. Este es el canal, la geometría del canal, pero va a tener una, perdón, esta es la geometría del canal, y también vamos a tener una altura de agua, le llamamos Y. ¿Ya? Entonces, en el mismo canal, yo puedo transportar distintos caudales. Ustedes se recuerdan que el caudal para un fluido incompresible es velocidad por área. Entonces, si yo aumento el área donde tenemos nuestro fluido, puedo aumentar el caudal sin cambiar mi canal. Ok. Entonces, sobre un canal, desde el punto 1 al punto 2, yo puedo imaginar que existe una línea de corriente que está acá en su superficie. ¿Ya? Hay una línea de corriente que inicia en 1 y viaja sobre la superficie y termina ahí en 2. Sobre esa línea de corriente yo puedo aplicar un balance de energía. Y tenemos presión en 1 partido por ρg más velocidad en 1 al cuadrado partido por 2g más H1. En este caso el H1 es la suma de el fondo del canal más la altura del agua, porque es la posición de la línea de corriente. Esa energía tiene que ser igual a la energía que está en el punto 2 más las pérdidas que se produjeron por fricción. ¿Dónde vamos a tener fricción? En las paredes de nuestro canal. ¿Sí?
¿Qué me pueden decir de la presión? T1 y T2. Son Son iguales. iguales. Son iguales, son atmosféricas en el caso más común, o nosotros podríamos construir un canal abierto en un ambiente presurizado, pero el punto es que son iguales las dos presiones. Entonces, el término de presión no juega un rol en los canales abiertos. ¿Se acuerdan? En tuberías la presión es fundamental, flujo en tuberías, pero en canal abierto la presión no juega un rol. ¿Qué más podemos decir? Que nos queda un balance entre los términos de velocidad, cota geométrica, más la pérdida por fricción. La pérdida por fricción tiene la misma forma que en flujo en tuberías, es decir, lambda como coeficiente de fricción, largo velocidad al cuadrado partido por d 2g. Acá aparece algo que no habíamos visto, que es dh, ¿ya? Que es el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico se calcula en canales de esta forma, como 4 veces el área partido por el perímetro mojado. Son varias palabras nuevas, estas van a quedar en los apuntes, pero es importante que traten de entenderlo, porque como les mencionaba antes, un canal podría estar lleno hasta la mitad o más arriba, entonces el perímetro mojado, el concepto de perímetro mojado, tiene que ver con dónde está el agua, no cuál es la geometría del canal. De nuevo, esta es una sección de un canal de sección recta, donde el agua está acá. Entonces, si el canal tiene altura A y base B y agua con una altura Y, el perímetro mojado es B más 2 veces Y. ¿Ya? Y esto, apréndanselo bien. No es B más 2 veces A. Es B más 2 veces la altura del agua. Porque esa es la zona donde el agua está en contacto con las paredes, las cuales van a producir fricción y por lo tanto van a haber pérdidas de energía. ¿Ok? Eso es importante. Entendido eso, ustedes pueden calcular ahora el diámetro hidráulico, que es 4 veces el área partido por el perímetro mojado. En tuberías, el diámetro hidráulico, cuando las tuberías están llenas, es igual al diámetro de la tubería. Y también existe el concepto de radio hidráulico, que se relaciona al diámetro hidráulico dividido en 4, o el área partido por el perímetro mojado. El área es esta. ¿Ya? El área mojada de la sección, ese es el área. No tiene que ver con cuánta pared de canal salga arriba y no la estoy utilizando. Ok. ¿Cómo van? ¿Preguntas? El área era el área de lo mojado, ¿no? Exacto.
Yo corto, hago una sección del canal, veo hasta dónde está el agua, y acá el área me dice claramente que es B por Y. Ok. Nosotros dijimos que el balance de energía entre 1 y 2 se puede escribir como la velocidad en 1 al cuadrado partido por 2g más la altura z más y, porque es sobre la superficie libre, y en 2 más las pérdidas por fricción, donde P1 es igual a P2 porque hay una presión atmosférica acá arriba. En la mayoría de los casos va a ser presión atmosférica. Y H1 es igual a Z1 más Y1, H2 es igual a Z2 más Y2. Esta canal está con una inclinación, un ángulo, entonces nosotros podemos definir la tangente del ángulo como Z1 menos Z2 partido por la distancia horizontal, que la voy a llamar L. ¿Ya? En canales, a la tangente del ángulo se le llama S0, como un parámetro del canal. ¿Ya? El canal tiene una pendiente, y no hablan de la pendiente del ángulo, dice el parámetro S0 del canal es eso. ¿Ya? Entonces yo podría escribir S0 por L es igual a Z1 menos Z2. Ok. Si el canal, si el flujo para flujo uniforme y canales de sección dependiente y sección constante, es un caso bien particular. En este caso lo que sucede es que la pendiente es constante, la sección del canal es constante, y como es uniforme, ¿qué significa uniforme? Que es independiente del tiempo. De la posición. Ah. Uniforme es independiente de la posición. Entonces la velocidad en 1 va a ser igual a la velocidad en 2. ¿Ya? En este caso, flujo uniforme, canal dependiente y sección constante, los caudales se tienen que igualar. Esto es B1 por A1, tiene que ser igual a B2 por A2. Como es uniforme, no depende de la posición y es de sección constante, luego A1 es igual a 2, por lo tanto la velocidad 1 es igual a B2. Y hablamos de un B0. Esa es la velocidad de este canal. Lo que uno busca al final del día es estimar los caudales en los canales, ¿no? Porque uno vende y compra agua y lo transporta en canales. Ok. Entonces, si el área es constante,
y la sección es constante, implica que la altura de agua es una constante. ¿Sí? Si Y es constante, en nuestra ecuación acá arriba, este H1 se va a simplificar I1 con I2, y nos va a quedar solo Z1 y Z2. Las velocidades son iguales y por lo tanto vamos a tener que Z1 menos Z2 es igual a HF. Las velocidades son iguales porque el flujo es uniforme, la pendiente y la sección son constantes. Y H1 que es Z más Y, las Y son iguales, los Z quedan, entonces Z1 menos Z2 va a ser igual a HF. Ok. Y por acá al otro lado tenemos que Z1 menos Z2 es S0L. Entonces tenemos que HF es igual a Z1 menos Z2 es igual a S0L. Y HF, como les mencioné antes, es similar a flujo en tuberías, diámetro hidráulico, velocidad media del canal. ¿Ya? El diámetro hidráulico, el diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico, es igual al área partido por T, ¿está correcto eso? El diámetro hidráulico es 4A partido por T. Ok. Luego, fíjense que aparece tenemos HF es igual a S0L. HF es lambda L partido por diámetro hidráulico, velocidad cuadrado 2G igual S0L. Las L se cancelan y nos queda lambda B0 al cuadrado partido por 4 radio hidráulico 2G igual S0. Y vamos a llegar a algo más entretenido. Esto es B0 es igual a 8 veces G partido por coeficiente de fricción en raíz, la raíz de RH SC. Y esta es la velocidad para el flujo en un canal uniforme. Ahora, el primer término, 8 veces G partido por lambda, la raíz de todo eso, es una constante. Si es que la geometría es constante y la rugosidad de la tubería del canal es constante. O sea, si el canal es de cemento, el lambda va a estar definido por esa rugosidad. Del canal, 8
8G partido por lambda en raíz y se llama, o los ingenieros lo llamaron C, ¿ya? Como un coeficiente para el canal, que es 8G partido por lambda, ¿ya? Entonces el señor Chesi dijo que la velocidad en un canal tiene que ver con estos elementos. Y el caudal en el canal es la velocidad por el área. Estas son las fórmulas de Chesi. Falta el francés para leerlo bien. Un ingeniero francés. Y esto fue en 1769. Este es el primer paso para entender canales abiertos, ¿ya? Y cómo calcular los caudales que van en ellos. Lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Esto está en los libros de mecánica de fluidos, los clásicos, White, Sengel, Streeter, los otros. Y en la próxima clase vamos a seguir desarrollando estas ecuaciones para aprender a calcular los caudales. Por ejemplo, de un canal que está actualmente transportando agua, a mí me basta medir elementos como el área, es decir, la sección mojada, el radio hidráulico, que tiene que ver con el perímetro mojado, y la pendiente, y yo voy a poder estimar los caudales que van viajando por ese canal. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir el S sub 0 que no me quedó muy claro qué era? S sub 0 es una relación geométrica que es exactamente igual a la tangente del ángulo del canal. ¿Ya? Ya. Pero representa es la pendiente, ¿no? Tiene que ver con la pendiente. Así es. Ya. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Es una consulta. Yo por descuido mandé la información de con quién voy a hacer le avisé muy tarde de que iba a hacer trabajo con alguien y me pasé la fecha. ¿Eso quiere decir que va a tener que hacer trabajo con esa persona o al final tendré que hacerlo solo nomás? No entiendo su pregunta. No, lo que pasa es que usted dijo que había una fecha para confirmar con quién íbamos a hacer trabajo, ¿no? Y yo me pasé esa